Muy buenas y bienvenidos todos y todas un podcast más a Nueva York. Ya metidos en pleno noviembre con el fin de semana largo de Thanksgiving en el horizonte, ese fin de semana que incluye también el tan cacareado Black Friday que todo el mundo dice que es la antesala de las Navidades. Estamos también en plena resaca en Estados Unidos de los últimos acontecimientos políticos y ciertamente van a ser unos años venideros bastante movidos, ¿no? Dado el desenlace que han tenido los acontecimientos y que todos estaréis al tanto, ¿no? Recordaréis el último podcast, ¿no? En que describía un poco el ambiente de la noche electoral, pero todo lo que ha venido después, todos seréis perfectamente conscientes. Decir que, bueno, como actualización en ese tema, que se están dando muchos actos ciudadanos en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, contra algunos vergonzosos acontecimientos contra la tolerancia y la diversidad que siempre ha caracterizado, por lo menos en espíritu, la idiosincrasia de los Estados Unidos, o lo que se llama América, ¿no? Ya sabéis que no os enfadéis si digo América como refiriéndome a los Estados Unidos. Sé perfectamente que América es mucho más que Estados Unidos, empezando por toda la comunidad de países iberoamericanos, Centroamérica, los otros dos países de Norteamérica, etcétera. Pero hoy, bueno, ya pasando un poco del tema de actualidad política, vamos a hablar de un tema también de actualidad, pero más relacionada con el medio natural y quizá también de alguna posible nueva atracción que podamos encontrar en Nueva York. Y es que en su día os hablé en un podcast sobre el tema de los halcones que habitan y cazan en los cielos de la ciudad de Nueva York. Esos halcones que habitan generalmente las zonas altas, los puentes, algunos edificios. Hoy vamos a seguir en esa línea. También algún día tendremos que hablar de Central Park, sobre todo en su vertiente para los aficionados a la ornitología, es decir, aquellos aficionados a las aves, a su observación, a su estudio. Y es que yo creo que lo he dicho ya, pero Central Park está considerado como una de las zonas de todos los Estados Unidos donde hay más variedad de aves para observar, y eso yo lo he podido ver con mis propios ojos. Dando un paseo en una mañana tranquila puedes llegar a divisar especies muy interesantes. Pero no, tampoco va esto de pájaros, sino que nos vamos a ir al medio marino. En las últimas semanas, quizá en la última semana, 2 semanas, vienen saliendo en las noticias locales de la ciudad, en cadenas de televisión, también en blogs, en noticias en internet, el acontecimiento, entre comillas, sobre el avistamiento de ballenas en las aguas próximas a la ciudad de Nueva York. Ballenas que entran en esta zona y que han sido avistadas en aguas del Hudson, del río Hudson, en la de su desembocadura, en el entorno de la Estatua de la Libertad, en el propio río Hudson, a la altura del puente George Washington, o incluso por pasajeros que viajaban en el ferry de Staten Island. Han llegado a ver estas ballenas que se han acercado. Tampoco creáis que no es algo... Bueno, ya os he explicado un poco lo que se está viendo. Si no os explica, podría llegarse a dar a entender que estamos hablando de un fenómeno tipo Sharknado, en que unos malignos tornados succionaban a esos seres marinos, a esos cetáceos, y nos los traían impulsados por esas corrientes de aire a la ciudad, como en el caso de estas películas frikis y un tanto divertidas que son Sharknado.
Las ballenas que se están observando en estos últimos días son la especie de la ballena jorobada, ¿no? Que realmente choca bastante verla en estas aguas. Si bien se sabe que en tiempos pasados no sería infrecuente que estos grandes mamíferos marinos se acercasen por aquí, pero claro, estamos hablando de una de las urbes más grandes del planeta, no la más grande, pero entonces eso choca más. También se han avistado en los últimos semanas y también en los últimos años también, esto no es nuevo de este año, incluso ballenas azules, rorcuales e incluso el característico cachalote. Las estadísticas dicen que mientras que en el 2011 se avistaron 5 ballenas, ya el año pasado este número alcanzó los 69 ejemplares. Para regular todo esto un poco, los guardacostas, que tienen una pequeña base aquí en el Bajo Manhattan, han empezado a avisar a todo el tráfico marino que circula por esta zona, tanto en la entrada a lo que es the Upper Bay, lo que es la bahía de Nueva York, como el río Hudson, pues han alertado a todos estos barcos que tengan cuidado porque pues para evitar colisiones indeseadas. El caso es que el pasado jueves se divisó a una ballena jorobada en las aguas entre lo que es Brooklyn y Fire Island. Fire Island pues es en una isla que está cercana a la costa de Long Island si seguimos por esa línea costera. El doctor Rosenbaum, que es un estudioso de la Sociedad de la Conservación de la Naturaleza, pues le han preguntado qué hacen estos grandes cetáceos aquí en estas aguas. Al parecer, evidentemente, como cualquier especie animal, busca el sustento, el alimento, y se ha detectado que existen en estas aguas grandes bancos de una especie, el arenque americano. Es una especie que, si bien a nivel de pesca para consumo humano no tiene gran salida en los mercados actuales, porque al parecer es un pez muy espinoso y pues difícil de procesar para su colocación en el mercado, pero que a estos cetáceos les viene muy bien y entran dentro de su dieta habitual, y eso hace que la recuperación de estos grandes bancos, que viene asociada al parecer con una mejora de la calidad de las aguas de estos entornos en los últimos tiempos, hace que se acerquen más a estas costas. Advertidos por la presencia de estos grandes mamíferos en la zona, ya el año pasado la sociedad Woods Hole Oceanographic Institution, una organización que también estudia la vida marina, instaló muy cerca del puerto de Nueva York o de el sur de Manhattan, una boya con un dispositivo de detección de la presencia de ballenas. Supongo que detectaba esos característicos sonidos que emiten estos animales. Y ya el verano pasado lograron detectar la presencia, ¿no?, en estas aguas próximas a la ciudad. Una de las especies que detectaron fue una ballena del Atlántico Norte. Es una especie que se encuentra actualmente en peligro de extinción y de la que se considera que existen únicamente 500 ejemplares hoy en día habitando las aguas del Atlántico Norte. También las boyas han detectado desde el mes de junio de manera esporádica y durante este mes de noviembre todos los días la presencia de rorcuales, que es la segunda ballena más grande que existe en el planeta después de la ballena azul, y por consiguiente son las dos especies animales más grandes del planeta. Pero como todo en Estados Unidos, y yo creo que por asimilación hoy en día en todo el mundo, ante un acontecimiento natural de este tipo, se ha generado una industria turística
de barcos para ir a avistar ballenas y también delfines en estas aguas próximas a Nueva York. Y sí, vamos, y realmente en los últimos años se organizan cruceros que zarpan desde una zona de un puerto que hay cerca de los Rockaways, en el Borough de Queens, la zona marítima de Queens, donde puedes hacer un crucero para visitar o para intentar avistar estos animales. Es posible que esto se convierta con el tiempo una nueva actividad turística de la ciudad y tienen pues cruceros desde los $45 para que podamos ir a hacer nuestras fotos de estos grandes cetáceos, como os digo, ¿no? Me ha salido ahí un poco el acento Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, bromas aparte. Esto todo me deja la moraleja, ¿no? O el consejo final de que cuando vengáis a Nueva York, si venís, no os quedéis solo en los estereotipos, ¿no? En los clichés, en quedaros solo en el Midtown de Manhattan, en el medio de la ciudad, ¿no? Sino que Nueva York hoy en día ofrece una vista muy abierta a sus costas, ¿no? Tanto al East River como al Hudson. Esas zonas se han puesto muy en valor y son zonas muy interesantes de la ciudad. Acercaros, bajad al Hudson, pasead, podéis coger una bicicleta, realmente no os vais a arrepentir. Es evidente que el tiempo no siempre es todo el que uno quisiera, pero yo os lo recomiendo, ¿no? Y quién sabe si en alguno de esos paseos, pues quizá podáis, si esta tendencia, ¿no? De las ballenas de acercarse a las aguas de la ciudad de Nueva York se pueda repetir. Lo que es claro es que debe tener algún interés para ellas el acercarse aquí a alimentarse, ¿no? Pues bueno, algún día también podríamos hablar de otra gran especie marina, que es el gran tiburón blanco, que al parecer, y también según las últimas investigaciones, tiene una zona de cría en las aguas del norte de Long Island y de Rhode Island, ¿no? Y la zona también limítrofe con el estado de Massachusetts. No es New York City, pero bueno, es próximo aquí. O sea que veis que al parecer la calidad de las aguas, por el esfuerzo de conservación del medio natural, pueden estar algún resultado. Esperemos que las desafortunadas amenazas del presidente electo Trump de desmantelar la DEP, la Agencia de Conservación Medioambiental del gobierno federal de los Estados Unidos, no se cumplan y bueno, se pueda seguir en ese esfuerzo de preservación de las aguas y en general del medio natural. También hay que decir que, por suerte, en este caso, en Estados Unidos los estados tienen bastante independencia del gobierno federal, son bastante autónomos en muchos sentidos y bueno, pues sabemos que el estado, tanto la ciudad de Nueva York como el estado de Nueva York, no se encuentran en sintonía con esas últimas declaraciones de ese presidente electo. Muy bien, pues hasta aquí yo creo que bastante inusual podcast, porque quién iba a pensar que cuando hablamos de Nueva York os iba a hablar de avistamientos de ballenas, pero sí, cosas inusuales e inesperadas que se dan aquí y que yo creo que merece la pena destacar y contar. Como siempre, gracias por escuchar el podcast y nada, os emplazo a que esperéis y en su caso os descarguéis un nuevo número de Un Minuto en Nueva York cuando salga. Un saludo.